La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Sábado 24 de noviembre. Demos gracias a Dios en este día que ha pensado nuevamente en nosotros y nos alimenta con su palabra y nos dirige y nos enseña y nos forma a través de la iglesia. Recibamos con amor esta palabra que es para nosotros, tomada de San Lucas en el capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Hoy aparecen en este texto algunos personajes que de vez en cuando escuchamos y a veces junto a los fariseos, pero es otro de los grupos que existían en tiempos de Jesús, desde mucho antes, los saduceos. Ellos se presentaban como descendientes de Sadoc, el sumo sacerdote prominente en los tiempos de David y Salomón. Entre su doctrina, como ellos nada más creían y aceptaban como palabra de Dios la ley, el Pentateuco, entonces algunas cosas las dejaban fuera. Negaban, por ejemplo, la resurrección, la inmortalidad del alma y la existencia de los ángeles, como queda también visto en San Mateo 22, 23. Pues este día hemos escuchado cómo se acercan a Jesús con una pregunta maliciosa y hasta irónica, exagerando un caso hipotético en el que ellos de entrada no creen. Irónico, ¿verdad? Le preguntan con un sarcasmo. Al final, esta mujer, esta viuda que estuvo casada con los 7 hermanos, ¿de cuál será esposa? Pero qué importante la respuesta de Jesús. Como el Señor, a pesar de que estos se acercan con un absurdo, los recibe y los escucha con paciencia y con caridad. Y les explica 2 cosas. Primero, que los muertos resucitan. Y eso es lo que afirmamos también nosotros en el credo. Creo en la resurrección de los muertos. Y les cita un pasaje en el que ellos sí creen. Como dice Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Creemos, hermanos, en la resurrección. Lo afirmamos y la esperamos. Segundo, el matrimonio, que es sobre el tema que le plantean también. El matrimonio es una realidad
querida por Dios, es parte de su proyecto, desde la misma creación, pero tiene una misión para esta vida. Es una invitación clara a que cada uno debe vivir según su vocación con responsabilidad en esta vida. Varón y mujer. Y si el Señor lo llama al matrimonio, pues es para el bien de los cónyuges y para la procreación y educación de los hijos. Creer en Dios, creer en Jesucristo, seguirlo a Él, también es vivir de acuerdo a esta vocación y ser santo de acuerdo a esta vocación en su estado de vida, para que al final, como Él nos indica, ser juzgados dignos no por nuestros méritos, sino dignos por haber creído en Él, porque Él es el que nos dignifica, dignos por haberlo escuchado, dignos por haber vivido esa bendita palabra, dignos porque el ser humano, en la medida en que vive los valores del Evangelio, lleva una vida digna, no como cualquiera, sino una vida según el proyecto de Dios. Y la vida religiosa, por lo tanto, se convierte en estas palabras de Jesús como ese anticipo de lo que será esa vida escatológica. Por eso algunos dicen, mire, ¿y por qué no se casan? Pues es por esto, es un anticipo. Aquel día no se casarán, sino que serán como ángeles de Dios. Pues el Señor también concede a algunos esta vocación religiosa, que nos está diciendo, mira, es lo que nos espera. Y es para ti también. Es Dios que te llama para una vida eterna. Lo que tienes que hacer hoy es creer en Él y vivir su palabra. Que Dios te bendiga. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.